Líderes Ciudadanos es una organización civil que tiene como objetivo promover la participación ciudadana y el combate a la corrupción. Una plataforma que permite a los ciudadanos expresar y poner sobre la mesa las distintas realidades y problemáticas que nos corresponden a todos. La manera en la que logramos esto es a través de nuestro programa Haz corto con la corrupción, un concurso de cortometrajes que permite a jóvenes plasmar y denunciar problemáticas en su entorno a través del cine. Hemos notado que año tras año hay más hombres y mujeres directores que abordan el tema de la violencia de género en sus cortometrajes. El mundo actualmente vive momentos de encierro, acentuando las instancias de violencia que viven las mujeres. No solo en la calle y en el trabajo, sino también en su casa. En mayo del 2020, las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra la mujer en México alcanzaron su segundo punto más alto en la historia. El anterior había sido en el 2016. En los primeros 2 meses del 2020 se contabilizaron 9.941 víctimas mujeres por lesiones dolosas. En México, el 43.9% de las mujeres sufren violencia de género por parte de su pareja. El día de hoy nos acompañan panelistas hombres y mujeres para intercambiar propuestas y visiones para poner un fin a la violencia de género y así lograr vivir en una sociedad más justa y equitativa. Porque poner un fin a la violencia de género que enfrenta a la mujer es responsabilidad de todos. Carlos Farah Álamo es director general de las unidades de negocio de Credit Club y miembro del Consejo de Administración. Su responsabilidad es dirigir las unidades de negocio de microcrédito Mujer Activa, Supertasas.com y Crédito Estructurado. Credit Club es una sociedad financiera popular regiomontana que se enfoca en la inclusión financiera, en particular de las mujeres. Es economista por el ITSM Campus Monterrey y tiene un MBA de la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Sandrine Molinard es directora general del Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, AC. El Consejo Cívico es una organización de la sociedad civil enfocada a promover la participación ciudadana en 4 ejes principales: paz y justicia, sociedad sin corrupción, desarrollo ciudadano y evaluación gubernamental. Ha liderado iniciativas importantes del Consejo Cívico, desde su diseño y creación hasta su maduración. La creación de la plataforma de rendición de cuentas alcalde ¿Cómo vamos?, la creación de la Coalición Anticorrupción, una plataforma de incidencia pública civil en temas de combate a la corrupción, y a la creación de ICO, Centro de Innovación e Impacto Social. Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública del Institut d'études politiques de Rennes, Francia. Cuenta con una maestría en Geografía Urbana por la London School of Economics. Ramiro García. Ramiro es director de Desarrollo Organizacional y Capital Humano de UCAD. Cuenta con más de 20 años de experiencia en relaciones humanas y cultura organizacional. Ha sido coach ejecutivo y consejero de desarrollo personal y ha impartido más de 200 seminarios relacionados a estos temas. Ramiro tiene licenciatura y maestría en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cuenta con una maestría y doctorado en Psicología por la Universidad Pacto Internacional de Florida. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron hoy para ver este foro. Gracias a todos por interesarse y preocuparse por la situación de violencia que atraviesa nuestro país. En ti, en mí y en todos nosotros recae la responsabilidad de construir un mundo consciente y libre de violencia de género. Un mundo justo, pacífico y empático con todos y con todas. Muchas gracias. Líderes Ciudadanos es una asociación civil que promueve la cultura de la legalidad. Se ha convertido en una importante plataforma de expresión y concientización para miles de personas, a través de concursos como lo es Haz corto con la corrupción, que es un concurso de cortometrajes, y en donde muchas personas expresan su sentir sobre temas y problemáticas actuales. La violencia de género ha sido en los últimos 2 concursos un tema que ha ido en incremento. Y nuestro objetivo es abrir diálogo y poner sobre la mesa precisamente los temas que más nos preocupan a todos. Haz corto con la violencia de género, perspectivas de la mujer,
Nació con la finalidad de llevar la voz de la mujer mexicana al mundo a través del foro número 64 de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la sede de la ONU en la ciudad de Nueva York. Este evento estaba programado para marzo de este año y fue cancelado por el COVID-19. Decidimos entonces llevarlo a cabo por este medio, por medio de nuestra página de YouTube de Líderes Ciudadanos, y resultó un gran éxito. En este primer foro nos acompañaron la senadora Indira Kempis, Anabel Mellado, que es empresaria y emprendedora, Rosaura Guerra, abogada y activista, y Vita Solís, cineasta y creadora del documental Ecos en el Silencio. Dentro de la retroalimentación que recibimos fue justamente que este tema, con tanta visión, tanta relevancia en la actualidad, era una responsabilidad de todos y que tenemos que invitar y escuchar visión de hombres y mujeres. Razón por la cual hoy estamos aquí reunidos para realizar este segundo foro que hemos titulado Haz corto con la violencia de género, responsabilidad de todos. Y hoy, antes que nada, quiero dar la bienvenida a los panelistas y agradecerles a nombre del Consejo y del equipo que conformamos Líderes Ciudadanos. Gracias por participar. Bienvenida Sandrine Molinar, directora general de Consejo Cívico. Bienvenido Carlos Fara, director de Unidades de Negocios de Credit Club S.A. Y bienvenido Ramiro García, director de Desarrollo Organizacional y Capital Humano de UCALI y miembro del Consejo de Líderes Ciudadanos. Gracias y bienvenidos nuevamente. Voy a presentar el primer cortometraje. El cortometraje Te debes un grito. Fue dirigido por Edward Pérez y participó en el nivel abierto de la 7ª edición de Haz corto con la corrupción 2020. El cortometraje fue finalista y trata sobre una chica que sufre acoso sexual en la calle. Tras callarlo muchos días, un día decide hablar. El director del cortometraje entrevistó a varias mujeres para conocer su experiencia y basó este corto en una historia real que le sucedió a una amiga de él. Realmente sí existieron los personajes de la madrastra, de la hija y de la psicóloga. Adelante, vamos a ver, Te debes un grito. ¿Puedes contarme qué pasó ese día? ¿Cómo fue ese día? Bueno, ese día era como cualquier otro día. Me desperté temprano para bañarme e ir a la escuela. Yo vivo con mi madrastra. Buenos días. ¿Ya se fue mi papá? Sí, ya se fue. Ya sabes que estos últimos meses se está entrando muy temprano. Siempre que me visto como quiero, me hace cambiarme de ropa. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te cambies de ropa? Mi mamá me enseñó a vestirme como yo quiera. ¿Qué más da si llevo yo un pantalón o un vestido? No Sí, tiene pues, nada de ¿qué malo. quieres? Que tu mamá no está acá y estoy yo, y mientras esté yo te tienes que poner la ropa que yo diga. No sé cómo mi papá se pudo fijar en alguien como tú. Pudo No fijar me en... importa, mamacita, pero te tienes que cambiar de ropa y verte más decente y sobre todo bonita. Mira, ya ves qué decente te ves, no tu pinche ropa que traías, que solo te hace enseñar el culo y las chichis. Pero pues, a mí me gusta vestirme. ¿Qué más da si llevo un escote o no? De camino a la escuela, tengo que esperar como 20 minutos el camión. Y ese día se me hizo un poco tarde. Caminé hacia la otra calle. Iba muy distraída en mi teléfono. De lejos vi caminar a una persona, pero no le di tanta importancia. Y como estaba muy distraída, no me di cuenta
Y él... Relájate. Cuando te sientas bien, puedes continuar. Él comenzó a tocarme. Allí, en la calle. Y yo sin saber qué hacer. Estaba totalmente paralizada. No pude ni siquiera gritar. Eso ya pasó. Después de eso, ¿qué hiciste? ¿Fuiste a la escuela? ¿Se lo contaste a alguien? Regresé a mi casa. Me encerré, me sentía asqueada, sucia conmigo misma. No paraba de bañarme. No hablé con nadie, ni tomé mi teléfono en todo el día. Me quedé en mi casa porque realmente me sentía sucia. Hija, ya llegué. ¿Por qué lloras? Dime. Tienes razón. A mí me pasó. Y sé que no puedes gritar y no sabes cómo reaccionar. Aunque los demás te digan, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Pero no es hasta que lo vives, hasta que lo entiendes. No pudiste gritar en ese momento, así que ahora te debes un grito. Y cuando te sientas bien, grita. Grita y desahógate. El miedo constante de sobrellevar una situación así es inmensa. El cómo superar algo, por más pequeño o grave que sea, es algo que no se podrá jamás. Cosas como estas marcan vida. La mía ya está marcada. Por eso vine con usted, para que me ayude a cómo sobrellevar esto. Yo me debo un grito. ¿Y tú? Bueno, pues continuando. La violencia de género se define como violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género, que impacta de manera negativa su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. Todos estamos conscientes, y lo vimos en el cortometraje, de la situación que viven miles de mujeres en la calle todos los días y los riesgos que sufren al llegar a la escuela o a su trabajo. Mi primera pregunta de este segmento es para Sandrine. Sandrine, quisiera que nos contaras cuál es tu visión personal sobre la violencia de género. Gracias, Mayra. Pues mira, yo creo que este año, si se acuerdan, al principio del 2020, marchamos muchas mujeres un día 8 de marzo, un domingo, y hicimos huelga un lunes 9 de marzo, precisamente porque el problema de la violencia de género ya se convirtió en este elefante en el cuarto que ya no podemos no ver y no reconocer, ¿no? Entonces, creo que hay una combinación de factores ahí que tenemos que encarar y tenemos que como sociedad realmente preguntarnos qué vamos a hacer al respecto, desde temas de la educación en casa, educación en roles y educación precisamente en respeto, pero también ahí hay muchas otras acciones que son necesarias
como por ejemplo verdaderas políticas de prevención de la violencia. Y también yo creo que incentivar la denuncia, porque como lo vemos en este corto, la chica se queda muda y eso es lo que le pasa a muchísimas mujeres en México. Muchísimas mujeres, y yo me atrevería a decir no nada más en México. Este año hemos visto que en muchos países del mundo las mujeres ya no están dispuestas a sufrir esta violencia de género. Entonces, a mí eso es lo que me despertó este documental, recordarnos esta marcha que tuvimos. Ahora estamos encerradas en casa, pero no es un motivo por abandonar estas luchas y estas exigencias que hemos tenido y seguir alzando la voz, denunciando, ya no tolerar ese tipo de comportamientos, porque yo creo que ese es precisamente lo que fomenta que se siguen reproduciendo, la impunidad que hay alrededor. Muchas gracias, Sandrine. Ramiro, te hago la misma pregunta. ¿Cuál es tu visión personal sobre la violencia de género? Un poco en el mismo tenor de lo que comparte Sandrine. La verdad es que lo más complejo de este momento es precisamente la necesidad de que la gente alce la voz. Es decir, en casa, por ejemplo, no hemos hecho tampoco la tarea de inculcar correctamente los valores y de dar esa libertad y confianza para que este tipo de temas sean compartidos en casa. Entonces, tenemos que trabajar mucho desde casa. Segundo, desde la educación. Es decir, yo sigo pensando que en las escuelas hay mucho que trabajar como para que se dé cuenta todo el mundo lo importante que es denunciar, lo importante que es avisar que se está pasando una situación tan complicada y tan grave que debe ser denunciado. Tercero, yo pienso en el caso de las empresas. Es nuestra responsabilidad el bienestar de las personas, el bienestar de los empleados. Con el cual pienso mucho en proyectos como el Código Rosa, donde se desarrollan programas y políticas para que, por un lado, haya información para las mujeres, para que haya información para los varones también, y que en esa promoción de esos valores, en esa promoción de esos mecanismos, también puedan ellos echar mano, sobre todo, para poder salir adelante con cualquier situación que puedan sobrevivir. Yo creo que al no generar ese tipo de confianzas, o ese tipo de mecanismos, o ese tipo de ayudas, tenemos muy limitada respuesta. Muy pocas voces se escuchan. Las voces se tienden solamente a las que tienen cierto valor de poder realizarlo, pero en realidad yo creo que entre más canales de comunicación pudiéramos abrir, entre más confianza y congruencia pudiéramos dar a estos mecanismos, sin duda, creo que vamos a ir erradicando de poco a poco una cultura tan permisiva y tan dañina que es necesario erradicar. Muchas gracias, Ramiro. Continúo, Carlos, contigo, invitándote a que nos compartas tu visión personal sobre la violencia de género. Pues la verdad, muy de acuerdo con todos los comentarios de Sandrine y Ramiro. A mí me gustaría también irme un pasito atrás. O sea, creo que todo parte sobre cuál es el rol de la mujer o cómo se ve el rol de la mujer en México. No es un trato en general de igualdad, es un trato diferenciado, ¿no? Un hombre se puede vestir como quiera, una mujer no. Si una mujer se viste así, no es porque ella quiere sentirse bien, es porque quiere provocar a un hombre, ¿no? Una mujer que ha sufrido también una situación así es estigmatizada. Pero en general creo que el tema, uno de los temas más importantes que tenemos que como país empezar a abordar, no solamente es atacar ya la violencia ya es un efecto secundario de que a la mujer no se le trata como en términos iguales que un hombre. Y ese es el tema que a mí me gustaría que fuera evolucionando a través del tiempo. Digo, yo tengo una gemela y mi gemela tuvo pues muchos más trabas para llegar a donde está que yo, ¿no? O sea, la violencia ya es un punto final de una situación extrema, ¿no? Pero hubo tantas situaciones que pasó ella para poder ir a una situación de éxito que un hombre no tiene. Entonces, pero entonces creo que es un tema central, y el otro tema central tiene también que ver en el país con temas que han dicho sobre el Estado de Derecho, la impartición de justicia, la cultura de denuncia, e incluso cuando ya hay canales de comunicación o donde sí se imparte bien la justicia, no se usan muy bien esos canales,
porque faltan elementos de confianza, ¿no? La mujer, son canales o herramientas diseñadas por hombre, pensado en cómo piensa un hombre. La mujer de repente no quiere usarlas porque faltan elementos de confianza. Nosotros tenemos canales de denuncia, pero las mujeres no lo usan porque sienten que hay falta de confianza. Entonces, pese a que haya buena intención y se generen canales de denuncia, falta la opinión de la mujer, es decir, cómo puedo usar esos canales de denuncia de tal forma que sean efectivos, ¿no? Entonces, en general, muy de acuerdo con todos los comentarios de Sandrine y Ramiro, pero me gustaría también discutir esa parte, ¿no? Sobre el rol de igualdad, el rol de la mujer en México, ¿no? Creo que es un tema en general también importante, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Carlos. A continuación presentaremos el cortometraje Nuestro Ser Digital. Este cortometraje fue dirigido por Omar Gutiérrez Ríos y participó en la 7ª edición de Haz Corto con la Corrupción. Es un cortometraje animado y fue el ganador del mejor guión. Trata sobre cómo en las redes sociales fingimos ser alguien distinto a quien somos en realidad. Con ustedes, Nuestro Ser Digital. En este cortometraje pudimos ver la dicotomía que vivimos con nuestro ser digital. A veces es fácil pronunciarnos en contra de una situación en redes sociales, pero no es lo mismo tomar esa postura y realmente ser ciudadanos activos y modificar nuestras acciones a una lucha por la justicia. Y el caso de la violencia de género es hoy por hoy un tema popular, en donde nos pronunciamos mucho en redes o tal vez sí participamos en marchas, como decía Sandrine. Pero bueno, realmente estamos haciendo algo para cambiar la realidad. Entonces, en este segundo segmento, la primera pregunta es para Ramiro. Ramiro, ¿nos podrías platicar un poco qué políticas se han puesto en práctica o tú consideras que deberían ponerse en práctica en las empresas, un poco enfocándonos a los empleados, para unirse de manera activa a esta lucha? Sí, con todo gusto. Mira, te platico que en mi experiencia personal, hemos partido desde el punto de vista de incluirlo como una razón importante a considerar y a respetar en un código de ética. De tal manera que en nuestra empresa, por ejemplo, y en la empresa anterior en donde estuve, una empresa ambas de mucho respeto y valor hacia la familia, hacia la gente, hacia el respeto hacia los demás, cualquier tipo de falta a este código de ética, en donde la gente empieza a hablar de los demás, en donde divulgan, por ejemplo, pornografía, donde divulgan algún tipo de información inapropiada, es causal natural de terminación laboral. Entonces, yo lo que creo que nos pasa con este tema de las redes sociales es que al final del día no deja de ser un tanto proyectivo. Y aunque muchos investigan y
Incluso algunas escuelas hacen un estoqueo para ver si te aceptan, para ver qué tan bien estás portándote en el Face. Realmente el Face llega a ser muy proyectivo a la medida y forma en la que uno solo quiera compartir. Sin embargo, yo creo que es importante en las empresas mantener este tipo de vehículos y este tipo de políticas, este tipo de decisiones enérgicas para no permitir este tipo de daño. Y más allá de eso, también, en todo caso, comunicar, proveer de los canales adecuados para que la gente pueda denunciar este tipo de situaciones y que también todos los demás podamos ser conscientes de cualquier tipo de consecuencia, que ese tipo de cosas no queden impunes. Repito, la congruencia es todo en ese sentido para quien está promoviendo o proveyendo de un canal de comunicación o de una cultura organizacional de confianza. Entonces, si lo que queremos es respetarnos, vamos siendo congruentes y poniendo e imponiendo los mecanismos que se requieren para poder hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Continúo contigo, Carlos. Carlos, la misma pregunta, un poco, ¿qué políticas consideras que han puesto en práctica las empresas o que podrían poner? Tanto en el área de empleados, si quieres por ahí darnos un poco más de información, o también en caso de ustedes en el lado de sus clientas, para unirse a esta lucha de manera activa. Si quieres, platico primero en tema de la empresa. Bien parecido al tema de Ramiro, es importante tener un código de ética y ser congruente. O sea, los directivos tienen que vivir esos valores, ¿no? Si el mismo directivo incurre en prácticas de violencia o de falta de respeto a la mujer sobre todo, la gente ve que pues, uno lo puede hacer, ¿no? Entonces, no. Entonces lo primero es congruencia, ¿no? Y rodearte de un equipo que comparte ese set de valores. Segundo, es falta de ambigüedad respecto a las políticas. Nosotros teníamos una política, creíamos que era clara, pero seguían subiendo el número de incidentes. Hasta que pusimos una política muy clara de cero tolerancia, había un tema también sobre, por ejemplo, regular las relaciones entre colaboradores, donde fuimos muy específicos sobre qué se podía y no se podía. Hasta que se eliminó la ambigüedad, vimos un avance concreto en la reducción de eventos de falta de respeto, sobre todo a la mujer. Y también un tema que mencioné ahorita sobre el tema de canales. Nosotros tenemos un canal y la verdad siempre nos poníamos del lado de la mujer, etcétera. Pero dos temas, no había nadie en ese canal que fuera mujer y la otra, la gente no lo usaba, ¿no? Entonces, hace poco contratamos un servicio externo y el número de denuncias y de llamadas se incrementó un chorro. O sea, en este periodo de la contingencia hemos recibido más de 900 llamadas, ¿no? Eso no solamente para tener 900 llamadas, muchos tienen que ver de apoyo emocional, no necesariamente son temas de violencia de género, ¿no? Pero tener un canal que la gente quiera usar y tenga confianza es importante, ¿no? Y sobre todo porque te enteras de cosas que a ti no te contarían. Los incidentes de violencia intrafamiliar, la verdad, a veces uno no se asoma al entorno del colaborador, y hasta que tienes un canal que la gente tenga confianza para usarlo, te das cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Nada más para clarificar, el número de llamadas que dije, la gran mayoría son temas de ansiedad, y de estrés, ese tipo de cosas, pero hay un número que sí tienen que ver con violencia de género y violencia familiar, pero es un número mayor que el que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, de las 900 llamadas, diría que 890 tienen que ver con temas de ansiedad, de estrés, y unas 10 sí tienen que ver con violencia familiar o temas de respeto o temas de equidad de género. Entonces, solamente para clarificar, poner en contexto el número de llamadas, ¿no? Pero tener un canal de este tipo, un canal independiente, sí nos ayudó a que nuestros colaboradores y colaboradoras usaran este canal con mayores confianza, ¿no? También me gustaría contestar la pregunta en relación con nuestros clientes. Nosotros, la razón de ser y por lo que muchos inversionistas, sobre todo extranjeros y algunos nacionales, le metieron dinero a este proyecto, es relacionados con los temas de inclusión financiera de la mujer.
el 99% de nuestros clientes son mujeres y mucho del propósito de lo que hacemos es darle libertad financiera a nuestros clientes, ¿no? Muchos de nuestros clientes no quieren que sus esposos sepan que están tomando un crédito porque no los dejan, ¿no? No los dejan tener un negocio, no los dejan tener dinero para ellas solas, le quitan el dinero. También dentro de nuestros procesos de capacitación, sí platicamos con los asesores y asesoras de que sean respetuosos de cómo quiere manejar esto el cliente, porque a veces no quiere que se enteren sus esposos de que están tomando un crédito, ¿no? Entonces, creemos que contribuimos a empoderarlas y esa es parte de nuestra emoción, de nuestra misión como empresa, ¿no? Empoderar a las mujeres, darles libertad financiera y asegurar últimamente que cambien su calidad de vida, ¿no? Y su entorno, ¿no? Eso es mucho de lo que nos dedicamos, ¿no? Perfecto, Carlos, muchas gracias, ¿no? Wow. Bueno, Sandrine, mi pregunta es, bueno, tú como representante de la sociedad civil organizada, de este foro, que sabemos que también trabajas de la mano con gobierno y con sociedad civil, ¿qué avances consideras que ha habido en el sector gubernamental y de las organizaciones de la sociedad civil para sumarse a la lucha activa en contra de la violencia de género? Del lado de la sociedad civil, yo te diría que cada vez hay más conciencia y aparte yo creo que es un sector donde además la participación de mujeres es muy elevado. La mayor parte de las organizaciones que conozco tienen un alto porcentaje de colaboradores que son mujeres, yo veo que tenemos un gran reto, es un reto enorme, es en los consejos directivos. En mi punto de vista, los consejos directivos de las asociaciones siguen dominados al 60-70% todavía por hombres, y yo creo que no hay una apertura a buscar nuevos perfiles de mujeres para integrar estos consejos. Yo creo que también se beneficia mucho cualquier organización de la diversidad de perfiles que integra, llámese en los colaboradores, en el staff, pero también en sus consejos directivos o consejos de empresa, pues se enriquecen muchísimo de contar con esta diversidad. Ahora, por lo que es del lado del gobierno, yo te diría que nos falta muchísimo por hacer. Hablando de diversidad, el gabinete del gobierno de Nuevo León actualmente tiene una sola mujer secretaria de Estado, que es la secretaria de Educación. Todos los demás son hombres. Y si me voy al segundo nivel, en la línea de mando también es predominantemente hombres. Nosotros en lo que hacemos, por ejemplo, tenemos un eje de trabajo en prevención de la violencia, precisamente, donde tenemos una red multisectorial de prevención, donde participamos los 4 sectores en esta red, y incluso te das cuenta que las personas ejercen altos grados de violencia simbólica a través del lenguaje, ¿no? Comentarios que hacen gente de muy alto nivel en este gobierno estatal sobre mujeres te dejan fría en reuniones, sinceramente. Entonces, a mí me preocupa mucho que el gobierno no va a hacer nada mientras las cabezas que tomen decisiones vengan con esta mentalidad retrógrada de hace un siglo, porque literal hay que decir las cosas como son. Y yo creo que ahora se está acercando una elección en el 2021 y yo creo que deberíamos como ciudadanía hacer este tipo de preguntas incómodas a los candidatos y ponerlos contra la pared en que nos den respuestas muy claras sobre precisamente cuál va a ser su visión de políticas públicas que fomenten la participación de la mujer, pero que también que la protejan en sus espacios donde está siendo más vulnerada, ¿no? La calle, el transporte público, la casa y la empresa. Entonces, yo creo que eso debe de ser un tema del año que entra de las elecciones y tenemos que tener candidatos con un chip nuevo, definitivamente, y elegir gente que traiga otro chip si queremos que las cosas cambien también de lado gubernamental. Muchas gracias, Andrés. Totalmente de acuerdo. Bueno, el siguiente cortometraje, el video número 3, es el cortometraje Cine Minuto, Violeta. Fue dirigido por Mariana Elizabeth Santana Pulido. Participó en la 7ª edición, también de Escorto, en este año 2020, y trata sobre una joven que sufre violencia en casa por parte de su pareja durante la cuarentena del COVID-19.
en México podría durar hasta septiembre o hasta octubre, con un pico en agosto. No sé qué harías si estuvieras con alguien más. ¿Vas a salir vestida así? ¡Levántate! ¡Ni te hice nada! ¿Ahora quién te está hablando? Bueno, pues en un minuto tuvimos un fuerte mensaje. La violencia intrafamiliar es hoy por hoy una de las problemáticas más graves que vivimos en México y en el mundo. La contingencia por el COVID-19 ha agravado esta situación y es sin duda un asunto de todos. Cada uno de nosotros desde nuestra posición, cualquiera que ésta sea, podemos o no ser apoyo para una persona que pasa por una situación de violencia intrafamiliar. Inicio este segmento de preguntas con Ramiro. Ramiro, aquí, bueno, desde tu área de trabajo, que es recursos humanos, ¿consideras necesario formar una conciencia colectiva respecto a la violencia de género y qué políticas o avances se han hecho en torno a esto o bien se deberían de hacer? Mira, yo te diría, sin duda debemos de crear una canales y políticas y programas al respecto. Te platico, ante cualquier sospecha de violencia, yo creo que es importante que se cuente con un canal en donde a la persona se le considere en muchos sentidos. ¿Cómo decirlo? Al final del día, desafortunadamente que a lo mejor en su entorno sea muy recurrente, este tema de violencia no lo hace normal. La recurrencia no lo hace normal. Quisiera dejar esto muy claro porque la normalidad la aceptamos como algo que es debido y que es correcto. Y que sea común o recurrente no significa que debemos aceptarlo. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí creo que como empresa debemos de siempre promover, por un lado, temas de pláticas, cápsulas, bombardeo de comunicación al respecto. Segundo, yo creo que también es importante acercarnos si vemos algún tema de sospecha de alguna situación o comportamiento irregular, por ejemplo, que vemos en alguna persona. Pero más allá de eso, como empresas también, debemos de tener, por ejemplo, en este momento, es muy importante la flexibilidad laboral, la flexibilidad para que puedan llegar más tarde o diferente, o que puedan asistir a algún tipo de terapia, o que deban de tener ciertos permisos. En ese sentido, la violencia no solo se sufre por el golpe en sí, sino por todo lo que implica el hecho de que el resto de la gente se entere de la situación. Una persona que está golpeada, el resto de la gente le pregunta. Una persona que está golpeada, la persona vuelve a tener un sentimiento. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que en la medida y forma en la que nos preocupemos como sociedad de proveer de canales, vamos a poder ayudar a que se tomen las mejores decisiones y entender que la violencia bajo ningún concepto debe ser permitida en lo absoluto, mucho menos aceptada, y hacerla como lo correcto, como lo normal. Tengamos mucho cuidado en ese sentido de aceptarlo. Y repito, es desde casa, desde escuela, desde empresas, desde todos los frentes, debemos de ser muy estrictos con esto, porque a mí me parece que al final del día eso es lo que nos hace diferentes y nos hace realmente personas, que respetarnos unos a otros. Perfecto, muchas gracias. Aquí, perdón, ahí debí haber comenzado con Carlos, entonces voy a continuar contigo, Carlos, perdón. Desde la empresa, ¿qué políticas existen en relación a esta problemática y qué consideras que deberían de enfocarse los esfuerzos para abordar esto? Construyendo sobre lo de Ramiro, es importante, como les he dicho, tener políticas claras, poco ambiguas, temas de congruencia, etcétera. Pero también hay temas hay soluciones profesionales a muchos de estos problemas. En el tema que ahorita hablamos de violencia intrafamiliar, que se expuso en el video, yo recuerdo hace mucho tiempo tuvimos una situación de una colaboradora que llegó golpeada a trabajar y después, 2 semanas después, volvió a llegar golpeada. Y la solución de uno fue decir, oye, te ayudamos, te cambiamos de sucursal, te mandamos a otra ciudad. Era gerente. Y era una solución como para
evitara el problema, ¿no? Hoy ya tenemos un canal donde ella puede hablar, donde puede tener ayuda jurídica, hacer una denuncia penal. Hay un camino profesional. Entonces, en algunas cosas no hay que reinventar la rueda. Hay gente que, ONGs, empresas profesionales que se dedican a esto, que tienen un camino claro y no hay que reinventar la rueda, ¿no? O sea, ese es un tema. Y en general, también en línea con lo que dice Sandrine, es importante también ir poniendo mujeres en posiciones de liderazgo, tanto en empresas, en consejos, en la política. O sea, creo que son temas que hoy ya se normalizó hablar mal de la mujer. Trump habla basura, habla muy mal de las mujeres y se normalizó, y se permite hablar así, también en México. Creo que va más allá del rol de la empresa. O sea, creo que en las empresas estamos trabajando en esa dirección, pero yo no veo el mismo nivel de avance en la política. Yo no he visto un solo político que sea la mujer su plataforma central. No lo he visto. Cuando es un problema que incide en temas desde productividad, temas de economía, temas de violencia, es un tema muy importante. Entonces, creo que todos estos temas de violencia de género y violencia familiar se deben atacar desde la empresa, desde las redes sociales, desde las ONGs, pero también en el entorno político, ¿no? Entonces, hacer valer nuestro voto, exigirle a nuestros gobernantes, y decir, el tema de la mujer tiene que ser un tema central dentro de las plataformas, ¿no? Yo soy de Ciudad Juárez, y tuvimos ahí problemas muy serios también con el tema de violencia familiar, y parte del tema era, pues la mujer siempre tomó un rol secundario, ¿no? Hasta que se empezó a poner a la mujer como un rol central, empezaron a mejorar algo las cosas en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente es eso, ¿no? Tener en la empresa políticas claras, políticas de profesión, ayuda profesional, porque hay cosas que sí requieren ayuda profesional, y llevar las políticas de protección a la mujer no solamente en el entorno de la empresa, sino en la familia y en el sector público, ¿no? Eso creo que es importante para seguir avanzando. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Sandrine, la pregunta es desde la sociedad civil, las acciones colectivas en las que tú participas. Sabemos que ha habido muchos esfuerzos y ahorita todos lo estamos diciendo, pero ¿qué consideras que es importante sumar a las acciones que se realizan en torno a esta problemática? Sí, mira, en el tema de violencia familiar, que actualmente es el delito más denunciado en Nuevo León, hay aproximadamente 16,000 denuncias ante la Fiscalía al año, y sabemos que es la punta del iceberg, ¿verdad? Porque probablemente es un delito con una cifra negra muy importante. Yo diría que se ha avanzado bastante en los últimos años. Por ejemplo, a nivel municipal ahora existen lo que se llaman puertas violetas, que precisamente es un centro de atención a la mujer que vive algún tipo de situación de violencia, que es un centro integral, porque tú puedes llegar ahí y dependiendo de la situación que vives, hay asesores que te pueden dirigir ya sea a una denuncia, pero muchas mujeres deciden no denunciar. Y creo que eso también es una decisión, no denunciar ante la fiscalía, buscar ayuda, pero no quieren denunciar. Y ese es un tema que tenemos que entender y respetar también. Hay muchas causantes detrás de esto. A veces la violencia familiar se termina castigando con cárcel y a veces estos hombres estando en la cárcel ya no pueden proveer de sustento a sus hijos. Entonces, tenemos que considerar todos estos aspectos. Y creo que también hay muchas acciones que se están haciendo desde sociedad civil que hay que permear más al gobierno. A veces atendemos mucho a las víctimas y no pensamos en los victimarios. ¿Y qué pasa en México? Nosotros lo hemos visto mucho. Una mujer sufre violencia familiar, se separa de la pareja y empieza otra vida. Este señor se vuelve a juntar con otra mujer y replica el ciclo. ¿Por qué? Porque lo vivió de chiquito en su casa, porque está muy normalizada la violencia en sus entornos y lo replica y lo replica y lo replica. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que también se debe de atender a los victimarios y hoy en día está toda esta nueva corriente de construir nuevas masculinidades, de desconstruir el machismo y reconstruir un nuevo rol también para el hombre en la comunidad, donde el hombre también pueda ser el cuidador de los hijos, también participe en labores del hogar, tenga una mujer que es jefa y lo acepte,
Y mientras vayamos reconstruyendo estas cosas en los diferentes entornos, en la empresa, en la escuela, y que el gobierno lo fomente y atendamos también a los victimarios, poco a poco podamos ir cortando estos círculos viciosos de violencia. Muchas gracias, Andrés. Nuestro cuarto video, cuarto cortometraje, se llama Nuestras Pequeñas Acciones. El director es Eric Ulises Moncayo Aldana. Es de nivel abierto. Participó también en la 7ª edición de Haz corto con la corrupción, que fue en este año, y fue ganador de la mejor edición. La sinopsis que puso el director en este corto fue: Andrés no sabe de qué manera repercuten sus pequeñas acciones cotidianas en sus problemas del día a día. Con ustedes, Nuestras Pequeñas Acciones. En 60 segundos, las ciudades alrededor del mundo tiran cerca de 19.000 toneladas de basura. En México, se desperdician cerca de 20.800 kilos de alimentos. 0.15 especies de plantas y animales dejarán de existir. Se consumirán cerca de 55.757 barriles de petróleo. Y podrían liberarse a la atmósfera unos 6.206.232 kilos de dióxido de carbono. Ese es el mismo tiempo que emplea Andrés en decidir si va a separar su basura, ya que en su colonia les da igual si lo hace. Andrés es un hombre promedio, que habita en una ciudad promedio de un número no tan promedio de habitantes. Andrés no sabe el impacto que tiene el tiempo sobre sus pequeñas acciones diarias. Tiene un empleo promedio, trabaja en una oficina promedio. Es un godín. Utiliza el carro casi toda la semana, excepto cuando no circula. Ese es su peor día de la semana. También lo es cuando no encuentra lugar afuera del trabajo, cuando tiene 1000 cosas por hacer llegando a la oficina y se le hace tarde por culpa del tráfico, cuando llueve y no puede regresar a casa. A él no le hace sentido que tiene el control sobre estas pequeñas situaciones. Gracias a la lluvia de gran intensidad que había caído casi toda la tarde, la inundación dejó parados en el camino varios coches. Hubo accidentes en el camino y problemas con la luz. En una colonia donde por lo general se quejan bastante por la escasez del agua. A Andrés y a sus vecinos no les hacen sentido los sistemas de captación de agua de lluvia, algunos de ellos argumentando que es imposible consumirla gracias a la contaminación, dejando a un lado el hecho de que el agua con la que se abastece la Ciudad de México es en su gran mayoría alimentado por la misma agua de lluvia. De regreso en la oficina, Andrés se encontraba compartiendo indignadísimo un post que mencionaba el alto desperdicio de popotes. Así, firmó una petición para que se dejara de servir en restaurantes. Ese mismo día, antes de irse rumbo a la oficina, Andrés dejó prendidos casi todos sus electrodomésticos. Por la mañana, tomó agua embotellada saliendo de casa, y también lo hizo en la oficina. Fumó y tiró a la vía pública 3 cigarros. Imprimió en el trabajo documentos innecesarios, que terminaron en la basura. Pero ese día, al estar atorado en la oficina, todo fue más claro para Andrés. Y se dio cuenta que no necesitaba seguir a alguien, si tan solo se dedicara a empezar. Bueno, pues sin duda, nuestras pequeñas acciones que como individuos decidimos hacer o no hacer cada día, van sumándose para bien y van sumándose para mal. Con este cortometraje cerramos este foro y bueno, me gustaría darle la palabra a cada uno de ustedes en el orden en el que iniciamos para que nos den sus conclusiones después de estos 4 cortometrajes, después de todo lo que escucharon de los demás panelistas. Y para iniciar las conclusiones, inicio con Sandrine. Pues me encantó a mí este último cortometraje, la verdad, porque efectivamente yo creo que sí demuestra algo muy potente y relacionado con el tema de violencia de género, pues precisamente, ¿no? Cómo cada uno de nosotros podamos empezar a cortarle a estos círculos de violencia.
pero tampoco creo que no debemos de evitar mencionar los temas públicos, ¿no? O sea, es decir, por lo más que la suma de todos los ciudadanos que hagan cosas positivas es muy importante, si el gobierno tampoco jala en la dirección correcta y las empresas también, yo creo que esto hace la tarea doblemente difícil para el ciudadano. Entonces, me parece que también hay que ser buenos ciudadanos, pero también ciudadanos exigentes y dentro de lo que nos toca, empresarios y empleadores también cumplidos y que demuestren el ejemplo al resto de la organización. Muchas gracias. Gracias, Sandrine. Continúo contigo, Ramiro. Adelante. Claro, mira, me encantó mucho el video por varias razones. La primera es, bueno, la resumiría en 3 palabras. Me gusta mucho el tema de conciencia, me gusta mucho el tema de acción, tenemos que hacer algo. Y sobre todo, como lo hemos dicho en este foro, la congruencia. Para mí es muy importante que no solo estemos concientizados de lo que tenemos que hacer en nuestro papel, sino que también hagamos que las acciones sean una realidad en la trinchera de donde estemos, en el trabajo, en casa, en el gobierno mismo. Hay mucho que trabajar. Yo veo que hay mucha tarea, pero también esa tarea, si todos la hacemos, esas pequeñas acciones, como decía el video, definitivamente van a formar nuevos hábitos. Esos nuevos hábitos definitivamente van a poder cambiar el mundo. Entonces, no debemos negarnos a hacer el bien a quien es debido cuando en nuestra mano está el poder hacerlo. Entonces, desde esa perspectiva, no podemos olvidar que también ese mismo bien que hacemos por alguien más, lo estamos haciendo por nosotros mismos, por una conciencia, por un mundo mejor, y sobre todo por un mundo de respeto, que yo creo que es lo que definitivamente nosotros debemos de promover y hacer. Con lo cual, resumo que en el sector empresas debemos de seguir aportando nuestro granito de arena, sin minimizar. No solo las personas van y deben de hacer su trabajo, sino más bien entender que son un ente completo, son un ser con toda la extensión de la palabra y que debemos de cuidar y procurar su bienestar. Repito, porque ese bienestar beneficia para todos. Muchas gracias, Ramiro. Carlos, cerramos contigo. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por invitarme a este foro. Los cortos están muy padres, la verdad, aplaudo el esfuerzo. Creo que son el tipo de esfuerzos que ayudan a que se vuelva un tema central. Cuando salió el tema de la huelga, el tema de un día sin ellas, trajo el tema de las mujeres como hacia el frente. Y como que sí necesitamos como país que este tema de las mujeres se vuelva a traer al frente de la discusión. Entonces, este tipo de esfuerzos creo que ayudan un chorro. Siento también que, como se había dicho al principio, el tema central tiene que ver sobre el tema de la igualdad, sobre el rol de las mujeres. Sí, la verdad es una desgracia que las mujeres tengan que seguir un camino más complicado, una ruta distinta para el éxito, para cumplir sus sueños, para poder caminar en la calle, para poder acceder a un puesto directivo, para todo. Es un camino distinto que el de un hombre. Entonces, tendría que ser un tema central, el decir cómo nos podemos comprometer como país, ¿no? En llegar a un nivel de igualdad desde la construcción de nuevas masculinidades, como decía Sandrine, hasta temas de protección de la mujer, ¿no? Y hay un rol del gobierno, hay un rol del trabajo, donde ya Ramiro nos platicó, nosotros también estamos haciendo algunas cosas, pero también hay un tema del rol de la familia, hay que irnos quitando estos temas de hábitos, de costumbres sobre quién hace qué en la familia y quién puede hablar de política y quién no puede hablar de política, o sea, temas que se le asignan a la mujer y eso en parte desde uno, desde la familia, ¿no? Entonces, es un tema muy importante, muy interesante y tiene que ser abordado de diferentes ángulos, ¿no? Pero bueno, muchas gracias y ojalá que siga habiendo esfuerzos como estos, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Bueno, hemos recibido algunas preguntas de nuestra audiencia y quisiera iniciar. La primera pregunta es para ti, Sandrine. Nos piden que dirijas un mensaje a las mujeres jóvenes que están iniciando su vida laboral. ¿Qué mensaje les darías para la prevención de este tema de la violencia de género? En el tema del rol que puede tomar la mujer en los cambios,
yo creo que es sumamente importante primero empezar desde lo individual. Yo creo que las mujeres nos educan a ser calladas, a ser sumisas y yo creo que eso tiene que cambiar. Cuando una situación no nos parece, lo tenemos que decir en el entorno donde estemos, sea en el trabajo, sea en la casa, en la relación con el novio, pero hay que abrir la boca y decir, oye, esto no me parece y hay que poner el límite porque si no lo pones a la primera, la segunda, la tercera puede escalar. Estas situaciones donde te quieran calladas y te quieran sumisas. Entonces, yo sí llamo a las mujeres a que no acepten estos roles. También está en nosotros, el machismo también está en nosotras. Entonces, también está en nosotras cambiar esto. Y luego hay muchas colectivas. Hoy en día hay muchas colectivas, hay muchos lugares donde podemos participar si queremos hacer algo más, pero también como voluntarias, hay organizaciones civiles como Alternativas Pacíficas. Alternativas Pacíficas tienen más de 20 años trabajando en refugios para mujeres, pero hay muchas cosas que se pueden hacer y yo las invitaría a conocer a organizaciones de sociedad civil, a ser voluntarias, a participar, involucrarse, porque la participación dentro del sector social ayuda mucho a hacer avanzar las causas como la igualdad de género. Entonces, pues movilícense y desde lo personal, no acepten las situaciones de desigualdad o de donde las quieran callar y las quieran hacer menos, no las aceptemos nunca. Gracias, Andrea. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Carlos. Carlos, nos pide la audiencia que si puedes platicarnos un poco más sobre esto que comentaste de tu gemela, en donde hubo algunas diferencias en el crecimiento laboral de uno y del otro. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esta parte de tu historia? Bueno, el tema que comentaba ahorita sobre el tema de tener una gemela y que ella que tiene que ser un camino distinto. Nosotros crecimos en un entorno que no diría que era especialmente machista, pero sí nos crió parte del tiempo nos crió nuestra abuela, pues que ya con una crianza y costumbres distintas. Había situaciones como, tú no puedes hablar de política, deja que hable tu hermano, o levántate que ya necesita comer tu hermano, y tráele las tortillas. En general, son situaciones que no son ajenas a la mayoría de las mujeres, sobre todo de mi época, ¿no? Son situaciones. El otro día estaba escuchando un jingle de esto para niños, y decía arroz con leche, me quiero casar. Y luego empecé a hablar con una señorita que sepa coser, que sepa limpiar, o sea, ya se le definió un rol muy particular a las mujeres y tiene que ver con costumbres. Pero regresando al tema de mi hermana en realidad es muy competitiva como yo y ella tomó siempre esto como una competencia y fue generando una competencia para ver cómo me ganaba en muchos temas y a ella le sirvió más como un tema de cómo puedo ser más exitoso que mi mamá. Y a los dos realmente nos ha ido bien. Digo, ella es directora de un museo, uno de los museos interactivos más grandes de México, de La Rodadora, en Ciudad Juárez. Pero mucho tiene que ver pues, con ese tema de espíritu de competencia y que pues, también nunca le pusimos límites, ¿no? Nadie le puso límites en lo que quería, ¿no? Pero si hay elementos de la crianza, no en mi familia, sino en todo México, que le asignan un rol específico a la mujer y le generan caminos más largos para llegar a un punto que un hombre la tiene más sencillo, ¿no? Pero bueno, como mi historia no es muy dramática, yo he escuchado otras que seguramente son más, más relevantes o más dramáticas, ¿no? No, pues claro, Carlos, pero nos pone en el contexto real. O sea, en cualquier familia mexicana de hace algunos años y muy probablemente todavía sigue habiendo estos roles con todo el amor del mundo, pero sigue habiendo, ¿no? Sí. Ramiro, por último, bueno, la última pregunta es para ti. Es una petición para que des un mensaje también a los jóvenes que están entrando al mundo laboral o bien que están emprendiendo su negocio, su empresa, y que nos hables más sobre la congruencia que deben de tener para poder ser más activos en la prevención de esta problemática. Claro que sí, mira, en este tema de congruencia, cuando hablamos para todos los jóvenes empresarios, todos aquellos que están empezando a emprender, yo quisiera que tuviéramos muy claro que los valores nacen del ADN del fundador.
Habitualmente el fundador es el que provee del ADN, de la cultura, la visión y propósito que llega a tener cualquier negocio. Entonces, si tú eres congruente con el respeto hacia la gente, tú vas a conseguir confianza. La confianza produce esa lealtad que quieres de largo plazo. Y que ese talento, esas personas, hombres y mujeres, que se sienten en un ambiente de respeto, en un ambiente en donde pueden realmente desarrollar sus habilidades, en donde son realmente bien vistos, esas personas son las que te van a desarrollar y hacer crecer. Porque al final del día esa parte de la lealtad en congruencia con lo que tú estás proveyendo, con las herramientas que puedas proveer, con el respeto que les puedas proveer en ellos, son las que te permiten desarrollar y seguir creciendo como empresa. No cabe duda, necesitamos el talento para poder crecer en las empresas. Por lo tanto, si necesitamos el talento, tenemos que ser congruentes. Debemos respetarlos y seguramente, créanme, seguramente vamos a conseguir lealtad y una muy buena reciprocidad a largo plazo, porque este es un ganar-ganar. Al final del día, lo que ambos queremos es seguir creciendo, queremos seguir teniendo bienestar, pero repito, lo vamos a tener si en ese bienestar tenemos un ambiente congruente, una cultura organizacional sana y un ambiente de respeto. Muchísimas gracias, Ramiro. Y bueno, pues nosotros en Líderes, nuestra aportación es justo esta, ¿no? Que hacer estos foros que van a estar ahí para todas las personas que nos escuchen y que los pueden ver y volver a ver y volver a ver. Y estos cortometrajes que ustedes vieron, que así hay muchísimos y pueden ser compartidos también en los entornos en los que ustedes están. Entonces también los invitamos a utilizar todas las herramientas que tiene Líderes. Yo pues quiero darles las gracias por su participación, nuevamente agradecerles a Sandrine, Ramiro, Carlos, gracias por compartir con nosotros su visión sobre esta problemática que nos preocupa en México y en el mundo. Gracias por sumarse a este llamado, gracias por poner el tema sobre la mesa con nosotros, gracias por levantar la voz. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube de Líderes Ciudadanos, así como seguirnos en redes y seguir todo el contenido que compartimos en relación a los cortometrajes que ustedes mismos nos envían, a las historias que ustedes mismos nos envían. Recuerden que contamos con entrevistas, con foros de interés. Síganos y muchísimas gracias por habernos escuchado y visto el día de hoy.